El duelo llegó en silencio, como una niebla que se instaló de la noche a la mañana y se negó a levantarse. En los días posteriores a la muerte de mi padre, el mundo siguió moviéndose a un ritmo que yo ya no podía seguir. La gente me hablaba con suavidad, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si solo el volumen pudiera destrozar lo poco que quedaba de mi intacto. La casa, antes llena de la presencia constante de mi padre, se sentía hueca y con eco, como si cada sonido existiera solo para recordarme lo que se había ido. A mi madrastra se convirtió en el centro de todo casi de inmediato. Lloraba abierta y dramáticamente frente a los demás. Sus manos temblaban cuando hablaba. Su voz se quebraba exactamente en los momentos adecuados. Amigos y familiares se reunían a su alrededor, ofreciéndole consuelo, elogiando su fuerza, admirando su compostura ante la pérdida. La llamaban valiente, la llamaban devota. Me decían que tenía suerte de tenerla. Yo les creí, porque lo necesitaban después de todo. Ella era la única adulta que quedaba en la casa, que parecía capaz de mantenerse en pie. Mientras yo flotaba cada día en una bruma, ella organizaba los arreglos del funeral, respondía llamadas, coordinaba las comidas y aceptaba las condolencias con una gracia ensayada. Me hablaba en voz baja, recordándome siempre que descansara, que me tomara mi tiempo, que la dejara a ella encargarse de las cosas difíciles. Enmarcaba cada acción como protección. No me di cuenta entonces de que la protección a veces puede parecerse exactamente al control a mi padre. Siempre había sido cuidadoso y metódico. Creía en la planificación para el futuro, porque entendía lo rápido que todo podía desmoronarse. Incluso después de que mi madre biológica falleciera años antes, él se había asegurado de que yo estuviera segura, emocional y prácticamente. Cuando se volvió a casar, me aseguró que nada había cambiado en lo importante. Decía que la familia no era una competencia y que la justicia no era negociable. Yo confié en eso. Así que cuando murió de repente, asumí que al menos una cosa permanecía sólida bajo el duelo, a los cimientos que él había construido para mí, la vida que él había trabajado para proteger, el futuro que prometió que no desaparecería solo porque él lo hiciera. Esa suposición fue mi primer error. A mi madrastra hablaba a menudo de cuánto había confiado mi padre en ella. Recordaba a todos que él se había apoyado en ella, dependía de ella, creía en su juicio. Contaba historias sobre sus últimos días, pintándose a sí misma como su ancla, su consuelo, su confidente más cercana. Cada relato la situaba más cerca del centro de la vida de él, y sutilmente me empujaba a mí más hacia los márgenes. Lo noté, pero no lo cuestioné. El duelo te vuelve generosa con la duda. Te convence de que la incomodidad es solo otro síntoma de la pérdida. Te dice que la sospecha es crueldad, que cuestionar a alguien que parece estar sufriendo es un fallo moral. Así que me tragué mi inquietud y me dije a mí misma que ella estaba haciendo lo mejor que podía. Puerta cerrada. Él la cambiaba cuando estábamos solo las dos. Su calidez se enfriaba. Hablaba menos de sentimientos y más de logística. Enfatizaba lo abrumadores que podían ser los asuntos legales, lo agotador que era gestionarlo todo sola. Me decía repetidamente que mi padre no querría que yo cargara con tales responsabilidades. Me animaba a dar un paso atrás, a confiar en ella por completo, y lo hice. Dejé que recogiera documentos, dejé que moviera papeles del estudio de mi padre, a habitaciones en las que yo rara vez entraba. Dejé que hablara en mi nombre con abogados y asesores que nunca conocí. Siempre resumía las conversaciones, en lugar de invitarme a ellas. Siempre presentaba las decisiones como temporales, como necesarias, como inevitables. Nunca me preguntó qué quería yo al principio. Los cambios eran invisibles. Un cajón reorganizado, un archivador
cerrado con llave, una habitación que de repente estaba fuera de los límites, porque se estaba clasificando. Lo explicaba todo con calma, de forma convincente. Tenía una manera de hacer que cada límite sonara razonable, que cada exclusión sonara a amabilidad. Yo estaba demasiado agotada para resistirme. La casa empezó a sentirse, poco a poco, como si ya no me perteneciera. Mi presencia era tolerada, no incluida. Mis rutinas se veían interrumpidas por reuniones de las que yo no formaba parte. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en las habitaciones. Me decía a mí misma que lo estaba imaginando, que el duelo estaba distorsionando mi percepción, pero el duelo no inventa patrones, solo retrasa el reconocimiento. La primera grieta apareció cuando ella empezó a hablar del futuro, como si ya estuviera decidido. Usaba frases como cuando las cosas se asienten, y una vez que todo esté finalizado, sin explicar nunca qué significaba todo. Hablaba de seguridad con un tono de propiedad que me inquietaba. Hablaba del legado como si solo a ella se le hubiera confiado. Continuaba representando su duelo públicamente. Lágrimas en las reuniones, abrazos largos, palabras suaves sobre lo difícil que era mantenerlo todo unido. La gente elogiaba su resiliencia. Admiraban cómo había dado un paso al frente. Por mí a nadie preguntó si yo había dado un paso atrás, por elección propia. Recuerdo estar en el estudio de mi padre, una tarde, mirando los estantes que él solía mantener meticulosamente organizados. Los libros seguían allí. Los muebles no se habían movido. Sin embargo, la habitación se sentía perturbada, como un espacio que había sido registrado con demasiado cuidado. Algo esencial faltaba, y aún no podía nombrarlo en esa noche. Me di cuenta de que no sabía dónde estaba el testamento de mi padre. En el pensamiento me golpeó con una fuerza inesperada. Me lo había enseñado una vez, años atrás, no porque esperara morir pronto, sino porque creía en la transparencia. Había querido que me sintiera segura. El recuerdo de esa conversación se sentía lejano ahora, casi irreal, cuando le pregunté a mi madrastra al respecto. Sonrió suavemente y me dijo que no me preocupara. Dijo que se estaba gestionando. Dijo que los procesos legales llevaban tiempo. Dijo que yo necesitaba centrarme en sanar, no en el papeleo. En su respuesta calmó a todos, excepto a la parte de mí que había empezado a despertar desde ese momento. Su papel cambió en mi mente. Ya no la veía solo como una viuda afligida. La veía como una guardiana, decidiendo qué necesitaba saber yo y cuándo, decidiendo cuánto acceso merecía yo a mi propio futuro. Aún no comprendía el alcance de lo que estaba haciendo. No sabía cuánto se había cambiado ya, ni con qué deliberación se había hecho. Todo lo que sabía era que la versión de mi vida que yo había asumido que me esperaba ya no se sentía garantizada. Y, mientras ella seguía haciéndose la víctima ante el mundo exterior, llorando, colapsando, siendo consolada, yo empecé a sentir la verdad formándose bajo la superficie en ella. No estaba manteniendo las cosas unidas para mí, las estaba desarmando silenciosamente, medida que pasaban los días, y la casa se asentaba en un ritmo nuevo y más frío. Una verdad se hizo imposible de ignorar en mí. Madrastra no solo estaba gestionando la ausencia de mi padre, lo estaba reemplazando, y, lo que fuera, que estaba reescribiendo, a puerta cerrada, no estaba diseñado para incluirme a mí. El duelo finalmente suelta su agarre, no lo suficiente como para liberarte, pero sí lo suficiente como para dejar que la conciencia se filtre de nuevo. Para mí, esa conciencia llegó lentamente, en fragmentos, un tono que se sentía mal, una decisión tomada sin explicación, una puerta cerrada donde nunca la había habido. No me desperté una mañana, repentinamente con la mente clara. Me despertaba inquieta, día tras día, hasta que la inquietud se endureció en sospecha. La casa ya no se sentía como un lugar de luto, se sentía como un lugar de gestión,
Todo tenía un horario ahora. Las llamadas telefónicas ocurrían a puerta cerrada. Las citas se anotaban en calendarios que yo nunca veía. Mi madrastra se movía con confianza, no como alguien abrumado por la pérdida, sino como alguien ejecutando un plan. Se comportaba como si el caos de la muerte hubiera aclarado su propósito en lugar de sacudirlo. Mientras tanto, yo estaba desapareciendo lentamente de mi propia vida. Noté lo raramente que se mencionaba mi nombre en conversaciones que me afectaban directamente. Los asuntos financieros se discutían en términos vagos. Las actualizaciones legales se resumían en frases pulcras y digeribles que no dejaban lugar a preguntas. Cada vez que pedía detalles, sus respuestas se suavizaban, se ralentizaban y derivaban hacia la reafirmación, en lugar de hacia las respuestas. Me decía que todavía estaba de duelo. Me decía que el estrés solo retrasaría mi curación. Me decía que estaba haciendo esto por mí. La confianza se convirtió en la moneda que ella exigía a cambio de la transparencia. Empecé a entender con qué cuidado controlaba la información. Nunca mentía descaradamente, simplemente retenía. Hablaba en generalidades, enmarcando cada acción como temporal, cada decisión como reversible. Sin embargo, nada se volvía a revisar, nada se volvía a abrir a discusión. En una tarde, mientras ella estaba fuera, me encontré de nuevo en el estudio de mi padre. Esta vez no estaba allí por consuelo, estaba allí porque algo en mí se había afilado. La habitación todavía olía a élan, papel, madera y el rastro tenue de la colonia que nunca reemplazó. Me moví despacio del elevador, abriendo cajones que había evitado desde su muerte. Lo que encontré no fue desorden, fue ausencia. Faltaban archivos, no estaban esparcidos. Las etiquetas permanecían pulcras, intactas, pero el contenido había desaparecido. Ciertas carpetas habían sido retiradas con intención, dejando atrás una ilusión curada de integridad. Estaba claro que alguien sabía exactamente lo que estaba buscando y exactamente qué llevarse. Fue entonces cuando me di cuenta en esto. No se trataba de conveniencia, se trataba de control. Repasé las semanas posteriores a la muerte de mi padre en mi mente. Esta vez, sin el filtro del duelo, recordé lo rápido que ella había intervenido, con qué facilidad se había posicionado como la única encargada de tomar decisiones, cómo había enmarcado mi silencio como consentimiento y mi agotamiento como permiso. Mi vulnerabilidad no había pasado desapercibida. De hecho, había sido explotada. Cuanto más la observaba, más notaba la confianza bajo su actuación. Hablaba del futuro, como si ya estuviera asegurado. Hablaba de estabilidad y protección, con una posesividad que se sentía ensayada. Ya no pedía mi opinión sobre nada que importara. Quedó claro que ella creía que el resultado era inevitable. Esa creencia la envalentonó. Sus llamadas telefónicas se hicieron más largas. Sus reuniones se volvieron más frecuentes. Se mencionaban nombres que yo no reconocía, abogados, asesores, profesionales que existían totalmente fuera de mi conocimiento. Cuando pedía ser incluida, ella me desanimaba suavemente, recordándome lo agotadoras que podían ser estas conversaciones. Nunca dijo que no se me permitiera. Hacía que pareciera innecesario. Una tarde, noté un sobre en el mostrador de la cocina, parcialmente oculto bajo una pila de correo. El membrete me llamó la atención de inmediato. Era de un despacho legal, con el que mi padre había trabajado años antes. Mi pulso se aceleró, pero no lo toqué. No era necesario la implicación. Era suficiente. Algo había sido cambiado. Me di cuenta entonces de que la traición no era emocional. Esto no era una reacción al duelo, era un cálculo hecho posible por él. Mi madrastra no había actuado por impulso, había esperado, había observado, y cuando llegó el momento, cuando yo era menos capaz de resistir, se movió. La claridad que siguió
Fue dolorosa, pero innegable. No me estaban protegiendo, me estaban gestionando para dejarme fuera de relevancia. Aún así, no la confronté. No la accuse. No revelé lo que sospechaba. En lugar de eso, hice algo que ella no había previsto en mí. Volví silenciosa. No el silencio del duelo, sino el silencio de la observación. Dejé de hacer preguntas que pudieran alertarla. Acepté sus explicaciones sin reacción. Permití que creyera que su narrativa estaba intacta. Por dentro, sin embargo, empecé a registrarlo todo en fechas, comportamientos, cambios de tono. Cada inconsistencia encontraba un lugar en mi memoria. El duelo me había ralentizado, pero no había borrado quién era yo, y la memoria, una vez activada, tiene una forma de restaurar el poder. Todavía no conocía el alcance total de lo que me habían quitado. No sabía qué tan profundamente se había alterado mi futuro, ni qué terreno legal quedaba bajo mis pies. Pero sabía esto: a la vida que mi padre había planeado para mí estaba siendo reescrita. Silenciosamente, sin mi consentimiento, la casa se volvió más tranquila en la superficie, más ordenada, más controlada. Pero bajo esa calma, la tensión empezó a aumentar, enfocada, deliberada y constante, porque ahora no solo estaba guardando luto por mí. Padre me estaba preparando para reclamar lo que me habían robado mientras yo estaba demasiado rota para darme cuenta, y lo que sea que mi madrastra creyera haber asegurado. Había subestimado una cosa: el duelo puede hacerte vulnerable, pero también te enseña exactamente por qué estás dispuesta a luchar. La confirmación llegó discretamente, sin confrontación ni espectáculo. Llegó en fragmentos en una llamada telefónica escuchada por casualidad. Una frase legal familiar, repetida con demasiado cuidado. Una firma colocada donde nunca debió estar. Cada detalle por sí solo significaba poco. Juntos, formaban una verdad que ya no podía evitar. El testamento había sido cambiado, no ajustado por necesidad, no revisado por justicia. Había sido reescrito con precisión, diseñado para concentrar el control en un solo par de manos, mientras reducía mi papel a algo simbólico. El lenguaje era frío y técnico, despojado del equilibrio en el que mi padre siempre había insistido. Sus intenciones estaban ausentes, reemplazadas por cláusulas que favorecían la autoridad sobre la familia. Lo que más me dolió no fue la pérdida material, fue el momento elegido. Mientras yo apenas sobrevivía, mientras el duelo drenaba cada gota de mi fuerza, se habían tomado decisiones irreversibles en mi nombre. Pero sin mi voz, de repente, su actuación cobró sentido. La insistencia en que yo descansara mientras ella se encargaba de las cosas. No me había necesitado involucrada, me había necesitado callada. A la comprensión se asentó pesadamente, sin dejar lugar a la negación. La verdad estaba clara ahora y exigía una respuesta, pero no actué, esperé, porque el movimiento más peligroso que podía hacer en ese momento era dejarle saber que finalmente lo entendía todo. No la confronté con ira ni acusaciones. No exigí explicaciones, ni apelé a la justicia. En lugar de eso, hice lo que el duelo me había enseñado silenciosamente a hacer con el tiempo: en observar, escuchar y recordar. En las semanas que siguieron, reuní lo que ella asumió que nadie reuniría jamás: viejos correos electrónicos que mi padre había archivado, borradores anteriores de documentos legales, mensajes y marcas de tiempo que revelaban una cronología que ella creía invisible. Mi padre había sido más minucioso de lo que ella imaginaba, no por sospecha, sino por principio. Creía que la claridad protegía a las personas que amaba, aun cuando el abogado finalmente revisó todo. La certeza que ella proyectaba
empezó a fracturarse. El testamento reescrito no pudo resistir el escrutinio. Demasiadas inconsistencias, demasiadas preguntas, sin respuesta. La historia que ella había construido colapsó en el momento en que fue examinada. Pero el verdadero ajuste de cuentas no fue legal, fue personal. Su confianza se desvaneció. La calma controlada desapareció. Evitaba mis ojos. Ya no era la viuda afligida. Ya no era la autoridad en la habitación. El poder que había tomado mientras yo estaba en mi momento más débil se le escapó tan silenciosamente. ¿Cómo lo había reclamado? No celebré, no busqué venganza, fui con algo mucho más valioso que lo que ella intentó quitarme. Reclamé las intenciones de mi padre y reclamé mi futuro. Ella había reescrito el testamento, pero nunca esperó que yo reescribiera el final.